Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios, este sábado tenemos una nueva lección y seguimos en este trimestre con la misma sesión de lecciones relacionadas con los principios de fe. Le deseamos un feliz año nuevo y también muchas bendiciones relacionadas con el conocimiento que podemos obtener por este importante medio que es la escuela sabática. Estamos otra vez juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Y vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando a la presencia de Dios con nosotros. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Prestando juramento es el título de nuestra lección esta vez, y el primer subtítulo es Jurando bajo circunstancias especiales. Muchas veces necesitamos o estamos llamados en un juicio y necesitamos prestar un juramento, pero el juramento no es algo nuevo. Vamos a ver que se encuentra en la Biblia, ambos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y qué posición debemos tener nosotros como creyentes, como líderes del pueblo de Dios y como miembros de este pueblo. Eso es que esta lección está tratando. Seguimos más adelante y vamos a ver el segundo subtítulo, abusos y falsedad. Y vamos a ver que el juramento prácticamente es una parte de la ley de Dios y Dios requiere una honestidad en ese respeto, y vamos a ver diferentes casos y diferentes situaciones en que el juramento se usaba en el Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos o cómo debemos prestar obediencia en ese sentido. El próximo subtítulo, la enseñanza de Jesús sobre prestar un juramento. Vamos a ver aquí 3 preguntas, 6, 7 y 8, y ahí podemos ver cómo prácticamente Jesús intenta de hacer una reforma en el asunto de juramento, y cuándo y cómo debemos comunicar la verdad, no solo como juramento, pero como promesas, como comunicación común de todos los días. Todo eso tiene una influencia muy importante a nuestros colaboradores, vecinos, parientes, y es un testimonio importante también de cómo, como cristianos, qué tipo de relación podemos tener y cuánta confianza pueden prestarnos la gente que están trabajando diariamente con nosotros. Vamos a ver las preguntas y comentar cada pregunta por separado. Estamos gozando también con la presencia de nuestra querida hermana Raquel y sus comentarios. La primera pregunta dice, ¿qué se requirió en el pasado y qué se requiere aún hoy bajo circunstancias especiales para responsabilizar a una persona de hablar la verdad o llevar a cabo una promesa? ¿Qué dice la palabra de Dios en esto, Raquel? Es muy importante el ejemplo que aquí se nos da de Abraham en Génesis 21, 23 y 24. Nosotros sabemos que él era nómada, iba con sus rebaños en todo el territorio de Canaán y tuvo que confrontar diversas dificultades con los pueblos ya asentados en esa misma región. En este caso específico hablamos del enviado por el rey Abimelech, que era filisteo, para realizar un pacto de no agresión, de amistad y de paz entre ambas partes. Los filisteos eran conscientes que Abraham era un patriarca respetado, reconocido por el rey de Sodoma y por los pueblos restantes, y desearon, en ese caso, el rey Abimelech, mantener también una amistad con él. En esa ocasión,
Abraham le hizo mención específica de cómo sus hombres habían cegado y usado el pozo que él mismo había cavado. Inmediatamente él procedió a retornarlo a Abraham, pero con el fin de certificar que la tierra era de los filisteos, pero la propiedad del pozo era suya, se estableció un pacto. Y ese pacto se verbalizó en una forma de juramento. Y ese juramento era un acto legal, correspondería a lo que hoy sería un contrato de propiedad o de limitación de autoridad o de clarificación de poderes y un atestamiento de la jurisprudencia de cada una de las partes. En este caso específico es importante comprender que el Señor hace una mención relacionada con este mismo caso en Éxodo 22:11, cuando se nos dice que no tenemos derecho a tomar una propiedad ajena, que era precisamente el problema que se había planteado con el pozo que había cavado Abraham y que inapropiadamente le habían arrebatado. Por lo tanto, debía quedar un testimonio y debía haber una restitución y una confirmación del propietario o dueño del terreno, la tierra o el pozo o el agua en litigio. Por lo tanto, este primer nivel de juramento que se nos presenta aquí correspondería en nuestro tiempo presente a los actos legales de registrar propiedades, limitar poderes y asumir jurisprudencia. Muchas gracias, Raquel. Interesante es esta pregunta y también interesante es cómo o qué importante fue en el pasado el peso de la palabra, cómo la gente prácticamente no necesitaban un contrato, no necesitaban firmas, no necesitaban testigos, la palabra misma tenía tanto peso. También podemos ver históricamente cuando los europeos llegaron a Estados Unidos, el territorio del continente, fueron varios tribus que hicieron contratos con los europeos con palabras solo y fueron muy sorprendidos que prácticamente los europeos no respetaron sus propias promesas, algo que ellos mismos nunca podían transgredir. Esos son valores que podemos ver que se han perdido con el tiempo y hoy día no solo que debemos firmar, pero la firma debe ser confirmada notarialmente, debe ser confirmada con testigos y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente están o somos nosotros de una forma vulnerable y inconfiable, vamos a decir. Seguimos adelante con la segunda pregunta y vamos a ver qué se espera con un juramento tal. En el pasado, cómo fue considerada la violación de un juramento. Vamos a ver y punto de vista bíblico, punto de vista espiritual, cómo se consideraba un juramento y cómo y qué dice la Biblia en respecto de esto. Raquel. En el Salmo 15 encontramos distintas cualificaciones o requisitos para morar con el Altísimo. Y una de ellas, que está mencionada precisamente aquí en el versículo 4, es que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Y este elemento es muy importante porque a veces en la precipitación del momento o en la emoción o arrebato de sentimientos podemos prometer o jurar cosas que después de un momento de serenidad nos percatamos que no fueron sabias nuestras declaraciones y que inclusive pueden ser hasta perjudiciales para nosotros mismos y ahí se presenta la tendencia de menoscabar lo dicho o no llevarlo a cumplimiento. Aquí tenemos dos ejemplos interesantes de una situación tal. El principio lo encontramos en el Salmo 15:4. El primer ejemplo se nos expone en Josué 9, 18 al 19. Aquí se trata del caso específico de los gabaonitas. Ellos habían mentido
y presentado una situación de sus propias vidas y de su territorio geográfico totalmente falso ante Josué y los representantes del pueblo de Dios. Ellos se precipitaron sin haber consultado a Dios a hacer un pacto, una promesa, un juramento con este pueblo. Muy pocos días después comprobaron que era todo lo contrario que ellos mismos habían afirmado y que vivían muy cerca y que prácticamente eran sus vecinos. Bien, ¿qué tenían que hacer entonces? Josué fue muy firme en su decisión y dijo claramente que no se podía retirar la promesa que se les había dado, porque especialmente una cláusula de esta promesa mencionaba el nombre de Jehová, Dios de Israel. Por lo tanto, ahora no podían tocarlos, no podían hacerles ningún mal. En este caso, ellos fueron fieles a su promesa, inclusive cuando no había sido apropiada o irreflexiva. El segundo ejemplo es significativo. Tiene que ver con las invasiones, fundamentalmente realizadas por Nabucodonosor desde el imperio babilónico a Judea, específicamente Jerusalén. En tales casos el rey sustituía al monarca presente, finalmente fue un gobernador, y este representante de Judea ante el rey babilónico prometía, de acuerdo a su Dios, que sería fiel al gobierno babilónico, pagaría su tributo y sería servil a este poder superior, y lo hacía jurar por el Dios de Israel. ¿Qué ocurrió, sin embargo, aquí? Que en las 3 ocasiones en que esto se hizo, tal promesa, tal juramento fue quebrantado. Por lo tanto, ¿cómo fue considerado esta violación del juramento? Como una prevaricación, como una abominación y una abierta ofensa a Dios por usar su nombre como máxima autoridad para confirmar una declaración y después no cumplirla. Gracias, Raquel, muy interesantes son esos comentarios. Prácticamente no solo un juramento, pero también una reunión cuando se hace y empieza con una oración llamando el nombre del Señor, en la presencia del Señor. Entonces es una situación semejante en que nosotros llamamos la autoridad de Dios y confirmamos su presencia por medio de la oración. Entonces es muy importante que decimos, que hablamos y que cómo actuamos en esa reunión, si es reorganización, si es reunión de iglesia, si es cualquier tipo de unión religiosa. Eso es que vamos a ver después. Jesús intentó también de reformar, porque los fariseos transgredían mucho en ese sentido y no entendían la importancia de la palabra y de la verdad, de la correcta transmisión de información y comunicación. Vamos a seguir más adelante y vamos a ver la importancia que Dios da a el juramento, o mejor decir, a la promesa, o en la comunicación, en la forma como nos comunicamos con nuestros próximos. En la pregunta número 3 dice: ¿qué registra la Biblia sobre las personas que prestaban juramentos y promesas a la ligera y hacían más uso del nombre de Dios? Aquí tenemos la declaración de Malaquías, donde hace un listado de personas que abiertamente menosprecian la autoridad de Dios y tienen prácticas inicuas. Y entre ellas se menciona aquellos que juran para engañar. Y esto es realmente importante. Es decir, si nosotros pronunciamos una declaración, hacemos una promesa, sabiendo que no la podemos cumplir, o no tenemos intención de cumplirla, o nos arrepentimos después, este es un acto despreciable delante de Dios. Y es una falta de respeto hacia el Señor y hacia la propia persona a la cual se le ha hecho la promesa, porque
ya desde el punto de partida inicial no había previsión de cumplimiento. En Isaías 48:1 se nos menciona una idea semejante que el Señor expone por aquellos que juran e invocan el nombre de Dios para confirmar sus propias declaraciones, pero no usan el nombre de Dios en verdad y en justicia. Eso quiere decir que generalmente para confirmar nuestra credibilidad como individuos tenemos la tendencia a apelar o adicionar una autoridad superior para hacer más creíble lo que decimos o para confirmar nuestra autoridad, nuestra autoestima o nuestra aceptación. Sin embargo, el propósito no es honesto, no es transparente, sino que tiene el deseo de beneficio personal o es resultado de la superficialidad y la banalidad inconsistente en nuestras declaraciones, y esta frivolidad, burla, en el cual nosotros mencionamos el nombre de Dios, aseveramos, prometemos o juramos cosas, hechos o declaraciones que están fuera de lugar, es altamente menospreciable delante de Dios, y Dios lo considera muy grave. Gracias, Raquel. Es interesante el testimonio que tenemos aquí, el deseado de todas las gentes, página 61. Y vamos a ver que apóstol Pablo menciona algo muy importante. No solo hablar con juramento, no solo hacer promesas, no solo llamar el nombre del Señor, pero él está mencionando que toda palabra, o mejor decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Imagínense qué importante es que nosotros como cristianos, la presencia de un cristiano o la presencia de un pastor, de un ministro, de un obrero bíblico, de un profesor de escuela sabática, tiene mucho peso. Y no importa si hemos llamado el nombre de Dios como testigo o no, cada palabra que nosotros decimos es un testimonio. Y puede ser un testimonio para bien y puede ser un testimonio para mal si nosotros engañamos. Imagínense qué opinión van a tener la gente de nosotros, pero no es tan importante en nuestra situación en este caso, pero es importante que el nombre de la iglesia, el nombre de Dios está en juego en ese sentido, porque la gente conoce y sabe que somos miembros de tal iglesia, que somos creyentes en esta fe. Entonces nuestro comportamiento es un testimonio para bendición o para maldición. Eso es porque el apóstol Pablo está hablando que cada palabra tiene un significado muy importante. Nuestra comunicación debe ser honesta, debe ser verdadera, debe ser transparente. Seguimos adelante con la pregunta número 4 y vamos a ver aquí qué claras prohibiciones fueron parte de la ley para prevenir tales pecados y quién era deshonrado cuando los juramentos no eran respetados. ¿Qué podemos ver o qué dice la palabra de Dios, especialmente la ley de Moisés en el Antiguo Testamento? Bien, cuando se hacía una declaración que exigía un juramento o una promesa, era muy importante la verdad absoluta. Por eso se nos dice, de acuerdo a Levítico 6:3 y también 19:12, que, por ejemplo, si alguien había perdido algo y alguien lo toma y no afirma que lo ha encontrado o lo tiene, respecto a cualquier cosa, y confirma que no es así sabiendo que sí es, se dice: no juréis falsamente por mi nombre, porque es una profanación del nombre de Dios. Y después Dios declara: yo, Jehová, he dicho. Es tan impactante esta declaración que requiere
por parte de nosotros veracidad, sinceridad, transparencia, claridad respecto a nosotros mismos, a la relación que mantenemos con otros y especialmente a la comprensión que tenemos de Dios. Porque cuando lo relacionamos con el tercer mandamiento de Éxodo 27, queda absolutamente confirmado que el Señor prohíbe específicamente que su nombre sea tomado en vano o usado a la ligera o menospreciado al combinarlo con declaraciones, transacciones, promesas o juramentos no sinceros, auténticos ni verdaderos. El Señor requiere de nosotros que seamos responsables de nuestras palabras, que seamos cuidadosos en el modo en que usamos su nombre. El uso de repeticiones innecesarias y frecuentes demuestra irreverencia y falta de respeto. La mención de un nombre tan excelso como el suyo en conversaciones banales, comunes, simplemente para exaltar nuestras declaraciones o para confirmar nuestras propias aseveraciones, es considerado blasfemia y profanación. Gracias, Raquel. Muy interesante es esa pregunta y los casos que se mencionan aquí en Levíticos. Es importante entender que muchas veces los hombres tienen planificado una manipulación. Y eso es muy común hoy día en el mundo político, pero lamentablemente puede encontrarse en el mundo religioso también. ¿Y qué es esa manipulación? La manipulación se refiere a ¿cómo se llama? Un cambio o una twisting, ¿cómo se llama? Una deformación. Una deformación, gracias. Una deformación de la verdad. Y una manera no absoluta, parte de la verdad se manipula, entonces se obtiene algún beneficio, pero después que se obtiene el beneficio, entonces el cliente pide el perdón, entonces él obtuvo el beneficio por la mentira, pero también pidió perdón después de esto, considerando que va a recibir el perdón de parte de Dios. Entonces entendemos que ese tipo de juegos no están aceptados por Dios. Eso no es una forma piadosa, es una forma de santa de actuar, no es una forma cristiana. Y todo eso es importante, ¿por qué? Porque estamos tentados todos los días por parte de sus enemigos. Y no podemos decir que estamos perfectos en todas las palabras. Y muchas veces estamos sorprendidos por el enemigo. Y muchas veces, sin intención podemos transgredir y una y la otra forma y una y la otra palabra, pero tenemos siempre la posibilidad de reformarnos, de pedir perdón, de hacer aclaraciones y de comunicar la verdad correctamente. El problema es cuando nosotros hacemos eso premeditadamente, como se hace en el caso de negocios, en el caso de venta y compra, en el caso de manipulaciones para obtener beneficios. Pero vamos a seguir más adelante en la pregunta número 5 y vamos a ver ahora qué reforma prácticamente introduce Jesús en su tiempo, porque el judaísmo se apartó también en este punto bastante del camino verdadero. ¿Qué estaba sucediendo en el tiempo de Jesús con respecto a jurar, no solo entre las personas, sino también entre los escribas y fariseos, los líderes y los maestros prácticamente espirituales del pueblo de Dios? No tenían claro este punto de la comunicación y de la verdad. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Bien, el juramento tiene el propósito de confirmar la credibilidad del individuo o de aquel que pronuncia una declaración específica. Entonces, el primer elemento para confirmar la credibilidad es usar
instituciones, autoridades o autores o individuos de gran reconocimiento que confirmen, defiendan o estén de acuerdo con las declaraciones que estamos haciendo. Un segundo elemento importante en el proceso del juramento de la promesa es entender las prioridades, es decir, para conseguir algo importante o que se considera de gran valor para el individuo, tiene la tendencia a prometerlo por algo que también tiene gran valor o que de acuerdo a su criterio tiene una gran importancia y por lo tanto va a ser reconsiderada o respetada su declaración con ese mismo valor. Entonces, tanto credibilidad como autoridad y prioridades son elementos que rodean la motivación para llegar a un juramento. Cuando esto se produce es porque ha habido una carencia de veracidad y cuestionamiento de honestidad, y es lo que el Señor intentaba presentar a los escribas y los fariseos al hacerles un paralelo entre el valor y la auténtica importancia y prioridad de las cosas. Por ejemplo, él dice, si uno jura por el altar no significa nada para vosotros, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, queda bajo obligación. Entonces, lo que el Señor dice, bueno, si la persona da y ustedes se benefician, eso es importante. Pero si no se benefician porque solamente jura por el altar, entonces no tiene credibilidad su promesa. El Señor nos hace ver aquí, igual que lo hizo en el pasado con su pueblo, que nosotros cuando declaramos algo debemos ser conscientes, maduros y responsables de nuestras declaraciones. Por eso el Señor dice, el que jura por el santuario y por aquel que habita sobre él. Es decir, cuando nosotros mencionamos un juramento por el pueblo de Dios o por la verdad, estamos atestiguando nuestra dependencia, nuestra relación con esa misma verdad. Dice, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, porque aquel que está sobre él es precisamente Dios. Por lo tanto, el Señor intenta explicar aquí que el juramento va más allá y tiene un devenir mayor que la declaración netamente verbal de una promesa específica. Porque los criterios que hemos usado, las autoridades que hemos mencionado, la credibilidad que intentamos conseguir, hace que ésta pueda devenir verdadera o falsa, o pueda menguar o no su importancia. Por lo tanto, es significativo seguir lo que el Señor mismo nos dice. Ser honestos, ser específicos y concretos, y ser absolutamente cuidadosos en el momento de pronunciar promesas, especialmente si uno está usando el nombre de Dios. Uno debe ser extremadamente cuidadoso porque no tenemos la autoridad para hacerlo, y de hecho ya hemos estudiado en lecciones que estaba absolutamente prohibido jurar en falso. Es decir, no podemos jurar algo que sabemos estrictamente que es falso desde el principio. Y el Señor lo considera un pecado, una blasfemia, es un perjurio, y hasta hoy también en la jurisprudencia de cada nación se condena gravemente el jurar en falso. Gracias, Raquel. Aquí tenemos el ejemplo prácticamente cómo los fariseos usaban el juramento, usaban el nombre de Dios, usaban su posición religiosa para introducir una forma de juramento que podía beneficiarlo. Y eso es que Dios prácticamente está condenando. Muchas veces podemos errar por ser sorprendidos por las circunstancias o la situación, pero cuando nosotros tenemos un propósito premeditado, una mentira o una distorsión de la verdad,
con el propósito de obtener un beneficio, así como los fariseos lo hicieron en su tiempo. Entonces eso es algo grave, es un pecado delante de Dios. Y cuando se involucra también el nombre de Dios, como fue también el caso, o el nombre de la iglesia, que nosotros hacemos siempre cuando tenemos una oración, abrimos una reunión con oración, nosotros directamente invitamos la presencia de Dios como testigo en nuestras reuniones. Entonces debemos entender qué grave responsabilidad prácticamente tenemos nosotros delante de Dios, delante del cielo, adelante del juicio de Dios que estamos esperando pronto, y qué responsabilidad tenemos nosotros adelante de la gente que están presente ahí, porque cada palabra que pronunciamos y la forma como la hacemos es un testimonio adelante de ellos. Seguimos más adelante con la pregunta número 6 y vamos a seguir también con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesús sobre tales abusos, así como también acerca del juramento común más frecuente, o qué es la razón? ¿Qué dice Jesús o qué es la reforma que él quería hacer relacionada con el juramento? Jesús fue claro y contundente en relación a los juramentos y se pronunció en diversas ocasiones, ya que, como hemos visto en las preguntas anteriores, era algo como muy común, muy habitual en la nación judía, tal tipo de juramentos o promesas. Por lo tanto, se dice claramente: no juréis en ninguna manera. Y esta declaración debería estar muy clara y firme en nuestra mente. El Señor también da la razón siempre que nos sugiere una actitud o una pauta a seguir. Entonces dice: no juréis en ninguna manera. ¿Por qué? No podemos jurar por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por nosotros mismos podemos jurar, porque no podemos ni tenemos dominio sobre nosotros mismos. Entonces, nuestra vulnerabilidad como seres humanos no nos permite hacer declaraciones de tal envergadura que incluyan el futuro, Dios mismo y el futuro inclusive de otras personas. Por lo tanto, esta declaración es fundamental. No hemos de jurar. Nosotros sabemos que nuestra vida depende de Dios, todo proviene del Señor. Debemos someternos a su guía y a su dirección. Lo que sí podemos hacer es decir, con la ayuda de Dios, si es su voluntad, pues haré todo mi esfuerzo, intentaré hacerlo. Ahora, juramentar e incluir además el nombre de Dios para tal cosa es totalmente desaconsejable por parte de Jesús. Gracias. Vamos a ver por qué en la próxima pregunta, cuando prohibió Jesús juramento judiciales requeridos por las autoridades. ¿Qué decimos de eso? Porque estudiando netamente o solo estas palabras, especialmente si consideramos también los versículos que vienen en la próxima pregunta, queda la impresión que nosotros en ninguna manera, en ninguna circunstancia podemos jurar, podemos usar cualquier cosa en el mundo para testigo de un juramento, porque nada pertenece a nosotros, no depende de nosotros, tampoco sabemos qué es la voluntad de Dios. Puede ser que Dios tiene planes de quitar nuestra vida o quiere planes de terminar este tiempo de la humanidad. Entonces nosotros aparecemos otra vez como mentirosos si llamamos el nombre de Dios sin que seamos inspirados o enviados por Dios para decir esas palabras. Por lo tanto, es muy importante entender la responsabilidad que nosotros tenemos, pero podemos decir que Dios ha prohibido el juramento, o dónde es el problema, vamos a decir,
del juramento, usar el juramento o no usar juramento, en qué circunstancias. Bien, en esta cita se nos habla de los juramentos judiciales, que de hecho es el único matiz al respecto de la declaración específica: no hemos de jurar. Y tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando el sumo sacerdote le desafió diciendo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús estaba guardando silencio, no contestaba ninguna de esas preguntas. Ellos habían intentado reunir evidencias, espiándolo, vigilándolo, analizando cada una de sus declaraciones y acciones para poder acusarlo. Pero tenían una carencia de evidencias de peso. Por lo tanto, querían que él mismo, por sus propias declaraciones, se condenara o les diera una declaración verbal que fuera contundente para su condenación. Y ahora el sumo sacerdote, usando de gran pericia y astucia y teniendo la certeza que Jesús iba a contestar, ya que él era el Hijo de Dios y era una autoridad, la máxima autoridad religiosa en ese momento en Israel, que le hace esta pregunta, Jesús debía contestar, aunque significara su condena, aunque significara finiquitar su ministerio. ¿Por qué? Si él no contestaba, estaba negando su filiación, su dependencia de Dios, y él no podía hacer algo así. Por lo tanto, él dijo: tú lo has dicho. Cuando se nos exige por ley declarar lo que es verdad, debemos decirla. Y de hecho, nadie más consecuente que un cristiano puede pronunciar un juramento judicial, ya que delante de Dios se ha comprometido siempre a decir la verdad y a testificar lo que es correcto, incluso cuando está en contra de sí mismo, como era el caso de Jesús. Él estaba declarando en su contra, estaba sellando su condenación. Sin embargo, era fundamental que él se pronunciara para justificar su filiación y su dependencia a Dios. Muy importante es esa pregunta, gracias Raquel. Entonces nosotros sí podemos y debemos participar como testigos si es necesario en un proceso judicial, y así por supuesto también podemos hacer un juramento. En ese caso, donde es la importancia o el peso, es que si hacemos un juramento de verdad debemos decir la verdad, porque eso es que o porque Jesús condenó tantos juramentos, es porque los fariseos usaban el nombre de Dios, como se mencionó en las preguntas anteriores, que para obtener algunos beneficios ellos también deformaban la verdad, la presentaban en una forma equivocada para mostrar un camino equivocado, y eso sucedía especialmente en el mismo juicio contra Jesús. Llamaron a testigos falsos, presentaron una situación totalmente mentirosa, una situación diabólica, y lamentablemente todo eso, además que fue preparado de una forma mala y mal intentada, tenían las excusas y tenían un manto religioso con oraciones, con toda la santidad que ellos pretendían que tener. Entonces esto es que Jesús de verdad está condenando, y la Biblia lo está condenando, la ley de Moisés lo condenó, y todo eso es un pecado increíblemente pesado. Pero si es necesario dar un testimonio adelante del mundo, un juicio, eso sí lo podemos hacer con ayuda de Dios. Seguimos adelante con la próxima pregunta 8, y vamos a ver, para evitar toda duda y malentendido, ¿qué principio debería gobernar nuestras palabras
incluyendo la comunicación cotidiana. Vamos a ver, Jesús no solo dijo que no hay que jurar, ni en el cielo, ni en la tierra, ni las cosas que no nos corresponden, pero Él también dio un ejemplo cómo debe mantenerse la conversación de un cristiano y qué tipo de palabras puede usar Él para que no es necesario que Él jura, porque si nosotros somos de verdad, verdaderamente honestos, si la gente nos conoce como personas honestas, no vamos a tener ninguna necesidad de hacer un juramento en la vida cotidiana, porque todas las palabras y promesas que hacemos la gente van a saber que la vamos a cumplir en esa forma que recomendó Jesús que debemos hacer. Las declaraciones fueron: sean vuestras palabras sí o no. Más que esto es pecado. Es decir, hay que evitar las zonas grises. No debemos decir cosas que puedan interpretarse de una manera o de otra manera, o que nosotros promocionemos la ambigüedad, que digamos algo que en ese momento se entiende así, pero que después más tarde digamos no, pero eso quería decir eso otro. Es decir, la ambigüedad, las matizaciones, los elementos distorsionados que se facilitan por declaraciones opacas deben ser evitados en cada uno de nosotros. Y el Señor lo dice: lo que es más allá de esto procede del mal. Es decir, nosotros debemos ser claros, sinceros, honestos y transparentes, sí o no. Ahora, mantenerse en la ambigüedad, la penumbra o la semioscuridad en nuestras declaraciones es un acto de falsedad, es un propósito firme de mentir. Por esa declaración estamos manteniéndonos en una situación difusa. El apóstol Santiago de nuevo lo confirma. Dice: sea vuestro sí, sí y vuestro no, no, para que no caigáis bajo condonación. Es decir, que lo que hemos dicho o cualquier declaración que hagamos tiene que ser bien formulada, que no dé lugar a mala interpretación o a una segunda lectura, que no tenga matices de profanidad, ni que sea banal, ni que dé lugar a algún tipo de segunda interpretación respecto a lo que se ha dicho. Es importante aquí también entender la diferencia entre una promesa y un juramento. El juramento siempre apela a una autoridad superior, y es el tema que estamos tratando aquí. La promesa, sin embargo, es una declaración formal ante un acto, ante una persona, y en ambos casos debemos ser exactamente igual de cuidadosos. Por lo tanto, seamos transparentes, precisos y evitemos la ambigüedad. Practiquemos la honestidad y la fidelidad en nuestras declaraciones. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa última pregunta. Prácticamente hay una ciencia de distorsionar la verdad y presentar las cosas de una manera diferente. Desde la filosofía griega tenemos una escuela de Sófocles que se llama el sofismo. Entonces el sofismo es un juego de palabras que prácticamente hace posible que comprobemos que el blanco es negro y que el negro es blanco. Y es interesante cómo el hombre puede inventar tal formas de expresiones, y eso es que Jesús está mencionando aquí. Nuestras palabras deben ser claras, debe ser una comunicación transparente, entendida, y seguro si tenemos nosotros la guía del Espíritu Santo, sí podemos tener ese tipo de comunicación, una comunicación que no se malinterpreta, que se entiende
y eso puede ser también bajo la inspiración, bajo la guía del Espíritu Santo. Estoy seguro que cada uno de nosotros está interesado de comunicar propiamente y bien todo lo que estamos pensando y cómo lo estamos pensando, porque eso es parte de nuestro mensaje. Y esta lección es muy a tiempo, es en el principio de este año, y todos nosotros podemos hacer un pacto con el Señor para cuidar nuestras palabras y obedecer a nuestro Señor para glorificar su nombre, así como en el cielo, también aquí en la tierra, con nuestros próximos. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Le deseamos muchas bendiciones en esta semana y también en este año nuevo, y con ayuda de Dios podemos vernos en la próxima semana. Amén. Amén.